Marketix. Te vamos a comenzar este webinar. Antes que nada, muchas gracias por asistir. Vamos a platicar un poco de lo que pues implica tener zonas Wi-Fi públicas y empresariales y, pues bueno, cosas que se tienen que estar considerando en el momento de hacer este tipo de diseños. Pueden preguntar en cualquier momento. Digo, aquí tengo el panel abierto de las preguntas y si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran que toque, pues con muchísimo gusto lo vamos atendiendo en ese momento. De igual forma, en el chat, si hay algo que quieran comentar, también lo tengo abierto y pueden ustedes comentarlo en ese momento. Listo, Juan, antes que nada, perdón, Juan, antes que nada quería pues darte la bienvenida, agradecerte tu presencia, recordarle a todos nuestros asistentes que todas las soluciones para Wi-Fi y enlaces punto a punto y punto multipunto de cambio en network las pueden encontrar con nosotros en Macrotic. Y bueno, Juan, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Como les comentaba, un poco de lo que vendría siendo las zonas Wi-Fi o cómo se definen las zonas Wi-Fi, pues ha cambiado últimamente con el tiempo. La verdad es que las zonas Wi-Fi en su momento pues vienen o evolucionan de lo que era un hotspot tradicional, ¿no? El hotspot tradicional pues era el que podíamos encontrar en lo que vendrían siendo típicamente cafeterías y pues bueno, es en donde la idea principal era dar acceso. La verdad es que la zona Wi-Fi ya incluye mucho más cosas, ha ido evolucionando con el tiempo. Y de tal forma que podríamos empezarlas a separar como zonas de Wi-Fi públicas y Wi-Fi o zonas Wi-Fi empresariales. La zona Wi-Fi per se es el poder dar acceso a la red y a una serie de servicios a cualquier visitante. A diferencia de lo que vendría siendo una red empresarial común y corriente, pues la verdad es que si yo lo veo en una empresa, en educación, por ejemplo, en una universidad, de una u otra forma se separa en lo que vendría siendo una red de invitados, es decir, gente que no pertenece a la institución como tal o a la empresa como tal, y pues bueno, tengo toda la red que ya está dentro de lo que vendría siendo mi plantel administrativo o mi plantel estudiantil dentro de la universidad. Entonces, la verdad es que las zonas Wi-Fi, su característica principal es que pues, tienes que darle acceso y servicios a gente que no conoces, ¿no? De una u otra forma es público, pueden ser tus mismos clientes, ¿no? Pero no pertenecen de una forma formal o constante a lo que vendría siendo tu red. Básicamente ahí es en donde empezamos nosotros a ver distintos tipos de zonas de Wi-Fi. Básicamente las separamos en cuatro. Vendría siendo la parte de retail, que vendría siendo todo lo que tradicionalmente era el hotspot. Aquí pues estaríamos hablando de las cafeterías, los restaurantes, los centros comerciales, pero se ha ido evolucionando un poco más, ¿no? En donde ya estamos también hablando también hasta centros de distribución, warehouse, básicamente toda la parte de retail que de una u otra forma necesitamos dar acceso, y aquí le estaríamos llamando un poco más como zona Wi-Fi empresarial, al igual que lo que vendría siendo hotelería. Hotelería por sí sola pues vendría siendo un servicio que ya están dando los hoteles, pero de una forma es también como una zona Wi-Fi empresarial o privada. Lo que ha evolucionado un poco más viene siendo en las zonas Wi-Fi públicas. Aquí tendríamos que la zona Wi-Fi pública se ha ido llevando de la mano hacia cuestiones que se han nombrado como Smart Cities, como Wi-Fi municipal, en donde estamos hablando ya de parques, estamos hablando de plazas públicas, estamos hablando de cuestiones en donde de una u otra forma son ambientes mucho más abiertos. A diferencia de retail, hospitality o hotelería, mucho de lo que vendría siendo este tipo de implementaciones tiene que ver más con access points de interiores.
El public Wi-Fi tiene que ver mucho más con lo que vendría siendo Wi-Fi o access points para exteriores, al igual de lo que se llama big venues, o big venues vendrían siendo grandes plazas, ahí estamos hablando de estadios, estamos hablando de auditorios, estamos hablando de salas de concierto, que de una u otra forma también es público, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que son masivas. A diferencia del retail y del hospitality, cada una de ellas, de lo que vendría siendo big venues y public Wi-Fi, se caracterizan las zonas públicas por ser mucho más despliegues de exteriores, y lo que vendrían siendo las zonas de Wi-Fi empresariales se caracterizan por ser mucho más access points de interiores. Ahora, cada una de estas, en verdad, tiene requerimientos bien específicos. Hay muchas cosas que se tienen que considerar y que vamos a estar hablando a lo largo de esta presentación. Pero en retail, muchas de las cuestiones que se está buscando hoy en día dentro de las redes de zonas públicas de Wi-Fi empresarial, estaríamos hablando de que se requiere lo que es el acceso a la red de alguna forma, es decir, aquí es importante cómo estamos nosotros llegando o dando acceso. Aquí el social login es muy importante para el retail. Eso va basado o va de la mano con muchos de los servicios que se están buscando ahora en retail, que vendría siendo el digital marketing y lo que es el location-based systems o los servicios que están basados por localización, ¿no? En pocas palabras, aquí estamos hablando de, te puedes autenticar con tu Facebook, pero de una u otra forma tengo acceso a tus datos como cuál es tu edad, cuál es tu sexo, tus páginas que te gustan, que están en tu perfil público, y con eso empezar a hacer un digital marketing en donde puedo empezar a decir, ok, ¿te quieres tener acceso? Contéstame esta encuesta, o ve este video, o incluso muchas de las cuestiones que son de data analytics son muy basados en retail, en donde necesito saber cuántos usuarios son nuevos que acaban de venir a mi centro comercial, cuántos son recurrentes, cuál es el tiempo promedio de mis clientes dentro de mi plaza comercial, cuál es el recorrido que están haciendo normalmente dentro de la plaza comercial. Y eso es oro molido, ¿no? Porque muchas veces, basado en los recorridos que estoy viendo de la gente, puedo cobrar más o menos renta de los locales. No todos los locales cuestan exactamente lo mismo. Hay otras cuestiones que son vitales en retail que también se están buscando, como todo lo que es el control y la visibilidad de aplicaciones. En hotelería cambia un poco. ¿Qué es lo que se está pidiendo hoy en día en hotelería? En hotelería se está utilizando mucho más lo que es todo el acceso para cuestiones de streaming en video. Pues muchos de los hoteles ya están empezando a tener pues cuestiones de IoT en cada una de las habitaciones, las cerraduras, las luces, las Smart TVs. Quiero que tenga un programa de lealtad de clientes en mi hotel, todo lo que es el acceso para identificarlo, para el roaming en todas las áreas dentro de mi hotel, es decir, que para él sea transparente, que esté en su habitación y baje a la alberca o que vaya a los centros de convenciones. Hay muchas cuestiones que se están empezando a tener como pues, necesidades de empezar a dar servicios de voz sobre Wi-Fi. Las aplicaciones y la visibilidad también empiezan a ser vitales en la hotelería. En lo que vendría siendo las plazas públicas o el Wi-Fi público, hay una cuestión ahí muy importante de lo que vamos a hablar. La verdad es que uno de los principales temas en todo lo que vendría siendo despliegues de redes municipales, redes estatales, redes de smart cities, tiene que ver con la cobertura. Pues como ustedes saben, pues la verdad es que lo ideal sería que un access point cubriera la mayor área, pero hay muchos temas ahí que si no se consideran dentro de las zonas públicas de Wi-Fi, son proyectos fallidos y vamos a hablar mucho de ello.
Una vez que tienes el Wi-Fi público, entonces empiezas a tener otro tipo de cuestiones que son más servicios. Mucho de lo que se requiere aquí también son servicios municipales, es decir, ya tengo yo la infraestructura como entidad de gobierno, ya sea municipal, ya sea estatal, ahora, ¿qué puedo darle yo a los contribuyentes sobre ellos, no? Puede ser seguridad, puede ser a lo mejor el pago de los parquímetros. Hay muchas cosas que empiezan a tener mucho sentido sobre una red pública de Wi-Fi. Obviamente dentro de las zonas públicas de Wi-Fi entra el tema de monetización. El tema de monetización es bien distinto al de retail. El de retail va mucho más por el digital marketing, por los cupones, por la publicidad. La monetización en el Wi-Fi público, la verdad es que es una mezcla de muchas cosas. No nada más estamos hablando pues ahora sí que publicidad y digital marketing. Hay otras cuestiones que se tienen que hacer para poder monetizar muchas veces la infraestructura del Wi-Fi público. Y otras de las cuestiones que son vitales dentro del Wi-Fi público, pues es que la alta densidad es muchas veces algo que se tiene que estar considerando como cuestiones primordiales en la selección de lo que vendrían siendo los access points. Vamos a hablar un poco más de ello. En la parte de big venues, aquí la parte de todo lo que vendrían siendo estadios, de lo que estaríamos hablando de centros de convenciones, auditorios, centros de espectáculos. La verdad es que acá es mucho más una cuestión de alta densidad. Es una cantidad inmensa de gente la que está dentro de un área de cobertura. Obviamente aquí es distinto los tipos de servicios. Seamos muy sinceros, aquí no va a aplicar una monetización estilo en digital marketing, por mucho que hayan ustedes escuchado que probablemente se pueda tener, ¿sabes qué? En un estadio ahora con el Wi-Fi vas a poder pedir el hot dog y te lo van a llevar a tu zona. Pues te lo llevarán a tu zona, pero nunca te lo van a llevar a tu asiento, ¿no? No es posible realmente el poder tener un sistema, un servicio basado en localización dentro de un estadio, por la inmensa densidad de gente. Por mucho que nosotros querramos y utilicemos incluso tecnologías que son con una precisión mucho más alta, como lo que vendría siendo BLS o Bluetooth Low Energy, la verdad es que en un estadio un Bluetooth Low Energy te daría una precisión de 1,5 metros de radio. Estás diciendo que la persona está alrededor de 1,5 metros, esa es su precisión. Pero 1,5 metros de radio, estamos hablando que en un estadio pues es un área de cobertura de 7 metros cuadrados. Pues seamos sinceros, ¿cuántas butacas caben en 7 metros cuadrados dentro de un estadio, no? Y la verdad es que podríamos decir que pues estaríamos hablando, pues híjole, en el mejor de los casos de 7 personas, ¿no? Es decir, una por metro cuadrado, pero la verdad es que está uno pegado al de al lado. Entonces, no hay forma de saber que eres tú y no los otros 6 que están ahí pegados a ti, ¿no? Entonces, es otro tipo de cuestiones las que son importantes en estadios y en centros de convenciones. Aquí es vital realmente la selección de el por qué se tienen que hacer siempre diseños con puros access points que son de espectro, ¿cómo se llama? Estrecho, es decir, son sectoriales, pero con un sector muy estrecho. Estamos hablando de 30 grados máximo y lo vamos a platicar un poquito más. Y obviamente la visibilidad de las aplicaciones y el control también es vital en este tipo de proyectos. Hablando un poco ya específico de lo que es el retail y la logística, ¿qué es lo que ha pasado? En retail y en logística, la verdad es que ha ido evolucionando mucho en la cuestión de para qué era utilizado. Si ustedes me preguntan, la verdad es que antes era utilizado en la cuestión de los escáneres. Mucho de lo que se utilizaba el Wi-Fi dentro del retail era para los escáneres de código de barras que se utilizaban en los warehouses o en los almacenes. Y la verdad es que habían sistemas específicos para ello. Hay marcas que se desarrollaron en este nicho específico de mercado. Hoy en día la verdad es que evolucionó en el retail, ¿no?
un poco de lo que pasó con el retail es que me permitió ahora estar mucho más cercano del consumidor. Podemos empezar a tener muchas más cuestiones en donde puedo yo empezar a detectar cómo se están moviendo los productos dentro de un centro de distribución, a lo mejor en un supermercado, puedo empezar a ver cómo están, puedo dar información, código de barras, puedo darles información de los productos específicos, mandar videos. Hay muchas cuestiones que evolucionaron dentro de esta parte. No nada más eso. Lo que era típico en retail era el típico hotspot en lo que vendrían siendo las cafeterías, pues, restaurantes, y hoy en día también se está utilizando para muchos accesos más allá, en donde puedo empezar a tener todas estas cuestiones de políticas de encuestas de satisfacción del cliente, en donde ya puedo empezar a dar el acceso de distintas formas. Se sorprenderían de la información que puedes tener simplemente con lo que es un social login, ¿no? Te puedo empezar a mandar hasta cliente distinguido, te puedo mandar cupones en tu cumpleaños. Bueno, hay mil cosas que se están haciendo dentro del retail y que todos estos analíticos han ido evolucionando. Aquí la red pasó de estas cuestiones que eran muy específicas, inalámbricas para lo que eran los códigos de barras, a tener que hacer una red muy robusta dentro del Wi-Fi para poder empezar a tener todas las situaciones de cobertura, zero touch, que pueda ser administrado en la nube. Por poner un ejemplo, imagínense cuántos Starbucks hay, ¿no? Y de repente imagínense que ustedes tienen que hacer la red de todos los Starbucks en Colombia, pues pueden ser varios cientos, ¿no? No vas a ir a cada uno de los Starbucks a hacer una administración, tienes que tenerlo administrado, ahí es en donde brilla una administración en la nube. ¿Por qué? Pues porque puedo enviar simplemente los access points y se van a estar configurando directamente desde la nube. Dentro de toda la parte de lo que vendría siendo el retail en centros comerciales que son más grandes, empezaron a salir soluciones incluso mucho más robustas, ¿no? Empezaron a salir, hay mil, aquí pongo algunas como Marketing for Wi-Fi, Ads for Wi-Fi, Analytics for Wi-Fi. Hay otros que se llaman iLabs, está Ragapa, está Purple, está Cloud for We. Hay un mundo de soluciones que han ido evolucionando precisamente en todo lo que es el cliente o la satisfacción del cliente y el tener todo este compromiso con tus clientes. Básicamente todo lo que se basa en este tipo de soluciones están ideadas para hacer un marketing digital. Y este marketing digital da todas las cuestiones de lo que ya más o menos yo estaba comentándolos en un principio. Me puede dar la posibilidad de saber a lo mejor si tú eres un cliente y que has venido 3 veces y te metiste por Facebook y en tu Facebook resulta que te gusta correr, por ejemplo, y puedo detectar que en las últimas 3 veces has estado rondando entre la tienda de Adidas, entre la de Nike, entre la de Reebok, y yo puedo saber cuánto tiempo pasaste en cada una de estas tiendas e incluso empezar a decir, ¿sabes qué? Tengo un acuerdo con Reebok y entonces te mando más bien un cupón en donde te incentive a lo mejor un 10% de descuento en las zapatillas ese día para correr en Reebok. Ese tipo de cuestiones que parecían incluso hasta futuristas hace algunos años, hoy en día empiezan a ser una realidad y en verdad es una cuestión en donde la red Wi-Fi es vital para poder tener esta situación. ¿Qué es lo que se necesita dentro de tu red Wi-Fi en todas estas cuestiones? Una de ellas es obviamente es que la mayor parte del Wi-Fi es manejado ahora por incluso el departamento de marketing, ¿no? No es por la cuestión de sistemas que antes se necesitaba. Necesitas ahora sí que una solución que sea zero touch, en pocas palabras. Yo coloco el access point ya sabe en dónde está, cuál es su nube, cuál es su instancia, y en ese momento se autoconfigura, por ejemplo, ¿no? Necesito tener, obviamente, flexibilidad en toda la cuestión de cómo están mis despliegues.
por lo que les decía del ejemplo de Starbucks, ¿no? No voy a ir a los 1000 Starbucks a lo mejor que tendría yo que instalar en una ciudad ahí dentro de Colombia, pero pues, lo que voy a hacer es enviar simplemente los access points y asegurarme que tengan salida y ya sé que se van a configurar automáticamente. Debo de ser escalable, en pocas palabras, debo de poder hacer que distintos access points convivan dentro de una misma red. No todos los access points van a ser del mismo modelo, tienen que ser de distintos modelos y tienen que estar dentro de la misma plataforma de administración. En soluciones que están basadas en controladoras, eso no se puede. La controladora debe de tener el mismo firmware para todos los access points. Entonces, tienes access points que compraste anteriormente y access points nuevos. Como no conviven con el mismo firmware, ahora vas a tener que tener una controladora para tus access points viejos y una controladora para tus access points nuevos. Eso no es algo que sea necesario. Específicamente como Cambium, mucho de lo que hacemos en estos mercados está basado, obviamente, con lo que vendría siendo nuestro switch, que vendría siendo administrable en la nube, y con lo cual ya puedo empezar a tener una seguridad e inteligencia que me permita tener configuraciones de zero touch en cada una de las situaciones. En outdoor puedo tener el E700, que vendría siendo de alto desempeño y de alta capacidad. En indoor podría tener el E600, dependiendo de cómo son los centros comerciales, que me permiten tener una gran cantidad de usuarios simultáneos. O puedo tener también el E410, que me permite tener una cuestión de cobertura mucho más granular. Pero con este tipo de soluciones, con el E600, el E700 y el CN Matrix Switch, puedo tener o asegurar que están integrados todos los radios de BLE que son necesarios en muchas de estas soluciones para lo que vendría siendo los servicios basados en localización. ¿Cómo ha estado la parte de lo que vendría siendo la transformación digital dentro de todo esto? Y una de ellas es, obviamente, la seguridad. Es impresionante. Si ustedes recuerdan antes en un hotspot yo podía llegar y a lo mejor hacer todas mis transacciones bancarias, pero incluso una de las advertencias es decir, usted está en un hotspot, ¿no? Yo no soy responsable por lo que usted esté haciendo, ¿no? Entonces, habían soluciones, por ejemplo, que si no tienes cuestiones como lo que vendría siendo una cuestión de client isolation, el client isolation es decir, yo estoy a lo mejor en un Starbucks, ¿no? Pero yo no voy a permitir utilizar ciertas herramientas de escaneo de tal forma que empiece yo a ver a otros dispositivos y tratar de hackear a los otros dispositivos. Ese tipo de cuestiones se ha ido evolucionando muchísimo dentro de lo que vendría siendo también la parte de retail. Obviamente toda la parte de comunicaciones unificadas son muy importantes desde el punto de vista de que una red unificada tienes que tener la administración de todo lo que vendría siendo lo cableado con toda la parte de lo que vendría siendo el inalámbrico. Si tú no tienes una red unificada y cierta inteligencia, entonces vas a tener problemas de seguridad también. Por poner un ejemplo, ¿qué tal si en un Starbucks estoy integrando la videovigilancia a través de cámaras y estas las estoy conectando a mi switch y estoy conectando también al switch lo que vendría siendo la parte del access point? Para una situación del access point, pues obviamente lo primero que tendré yo que hacer es tener separado en VLANs lo que va a ser la red de acceso para los usuarios de lo que vendría siendo la red de administración en donde están las cámaras de videovigilancia. Entonces, el switch, si no tienes esta inteligencia, pues obviamente tendrías que tener que todos los puertos están dando todas las VLANs, ¿no? O están mandando las VLANs de administración y las VLANs de usuarios. Entonces, esto es importante porque un switch con la inteligencia como los que tenemos aquí en Cambium me permite yo colocar lo que es un access point y automáticamente identificarlo como access point y configurar las VLANs que va a estar mandando para que no vaya a haber un problema en la seguridad. En el momento en que yo quito a lo mejor ese access point y pongo una cámara,
automáticamente identifica que es una cámara y elimina cualquier otro tipo de VLANs que no deban de estar dentro de ese puerto. Entonces son cosas que también está pasando. Mucho de lo que también está pasando dentro del retail es que ahora lo que estamos viendo es que también se están convirtiendo en hotspots, pero para exteriores. Hay cuestiones en donde estamos teniendo nosotros incluso alianzas con Facebook, en donde precisamente en este tipo de tiendas pequeñas o de retails pequeños, ahora lo que se está haciendo es que se está instalando también un access point de exteriores y me permite ahora comercializar a lo largo de ciertas zonas rurales, de ciertos puntos donde no hay conectividad tan fácil, y ahora puedo empezar a dar servicios de conectividad como hotspot. Y obviamente sigue toda la parte de inventarios y de control de almacenes que se sigue haciendo dentro de lo que es el retail. Un poco de cómo está nuestra infraestructura para todo lo que es retail. Obviamente, como ustedes probablemente ya saben, toda la administración de lo que vendría siendo Cambium puede ser en la nube, puede ser directamente en una máquina virtual, en las oficinas, y tenemos toda la cuestión de lo que vendrían siendo los switches con la inteligencia para administrarse en la nube o en la misma plataforma. Y lo que les comentaba, si estamos utilizando en interiores, el E600 incluso ya viene con toda la parte de lo que es el Bluetooth para cuestiones de Location Based System. Podríamos tener en toda la parte de descarga de centros de distribución para los camiones, puedo empezar a poner access point de exteriores para poder empezar a tener información de cuando llega uno de los trailers, el contenido de la carga, cuáles son los pedidos, qué es lo que viene a surtir, incluso desde que esté entrando a mi lote de estacionamiento de trailers. Y en esto, pues lo ideal es empezar a tener una comunicación sectorial. Y obviamente puedo tener también, dependiendo de cómo son las características, puedo empezar a tener comunicación hacia afuera, hacia lo que vendría siendo la parte de los estacionamientos, en donde muchas veces se utiliza incluso para todo el sistema de videovigilancia que se está utilizando dentro del mismo estacionamiento. Hablando de hotelería. Hotelería en realidad cambió también drásticamente con el paso del tiempo. Si ven en la gráfica esta que tengo aquí en la parte superior izquierda, esta es la parte de lo que vendría siendo la cantidad de dispositivos móviles, es decir, smartphones, el iPhone, pues obviamente el Huawei, el Samsung, todas estas cuestiones de cómo ha ido a lo largo del tiempo, en donde antes teníamos la movilidad, que estábamos hablando de laptops, pero hay un punto de inflexión por ahí del 2012, en donde drásticamente hubo un cambio en todo lo que vendría siendo la cuestión de adaptabilidad en sistemas de cómo utilizamos nosotros la red. Se pasó drásticamente a todo lo que vendría siendo los móviles. Obviamente las laptops caen drásticamente también dentro de lo que vendría siendo ambientes hoteleros, pero esto me empieza a incrementar la cantidad de dispositivos tremendamente. Por ejemplo, en un hotel de unas 250 habitaciones, sin contar la parte de pues, centros de convenciones, restaurantes y donde se puede reunir mucho más la gente, sino nada más hablando de las habitaciones, de 250 habitaciones, pues antes podríamos estar esperando a principios del 2009, 2010, estábamos hablando de menos de la cantidad de habitaciones, es decir, estábamos esperando pues, normalmente una computadora por habitación. Hoy en día, en esta misma situación, para lo que era el 2015, se duplicó y ahorita estamos más bien en una triplicación de lo que vendrían siendo los dispositivos conectados por habitación. ¿Esto por qué? Pues porque ahora los usuarios, pues tú como usuario tienes tu laptop, tienes tu smartphone, tienes tu tablet, en muchos otros casos tienes cuestiones como tu smartwatch. Entonces tú realmente ya tienes 3, 4 dispositivos que en verdad se conectan todos a la red.
Y eso empezó a ser algo drástico para todo lo que vendría siendo el Wi-Fi. Otra de las cuestiones, empezó también lo que era la voz sobre wireless, con la adaptación de todo lo que vendría siendo tecnologías LTE y 4G, hubo un salto muy drástico dentro de los service providers. LTE, una de las cuestiones de lo que me permitía es que ya es basado sobre IP. Entonces, es una tecnología que al estar basada sobre IP, el voz sobre LTE, pues en pocas palabras, pues también puede ser voz sobre wireless o sobre el Wi-Fi. Y de tal forma que empiezo yo a tener ahora servicios en donde la calidad de lo que vendría siendo la voz empieza a ser también mucho mejor y no estoy sobrecargando en muchos casos todo lo que vendrían siendo las radiobases que antes se tenían, en donde en 3G forzosamente se tenía que llegar hacia un gateway 3G que convertía los paquetes dentro de un sistema de IP. Y otra de las tendencias que pasaron dentro de la hotelería pues es obviamente el streaming. Es increíble, ahora el streaming es el 75% del tráfico en horas pico. Obviamente hay una situación en donde esto empieza a sobrecargar tremendamente las redes de Wi-Fi. Si no tienes un Wi-Fi que soporte estas características dentro de hotelería, pues obviamente te vas a quedar atrás. En algún momento también hice un webinar para todo lo que eran soluciones de hotelería, pero pues, se puede ver que en hotelería incluso o optas por una solución de Wi-Fi real o vas a terminar cambiando tu solución actual. Y eso me refiero muchas veces a que en hotelería, por cuestiones de precios, se fueron por soluciones como Ingenius, TP-Link, Ubiquiti en su zona baja, que pues nos guste o no nos guste, por algo son baratos. Y la razón por la que son baratos es porque no tienen ni el procesamiento ni la velocidad para poder estar garantizando estos servicios. Entonces, son situaciones en donde en hotelería definitivamente no es recomendable. ¿Qué es lo que se requiere realmente en hotelería para lo que vendría siendo un Wi-Fi empresarial? Una de las situaciones, obviamente, es lo primero, la administración centralizada. Se necesitan distintos tipos de access point dependiendo de lo que se vendría siendo la infraestructura de lo que es el hotel. Mucho de lo que ha pasado en hotelería es que ahora lo que es el diseño de la red de Wi-Fi se ha convertido a un access point por cada habitación. Entonces, en cambio, tenemos un modelo que es el E425 o el E430 que me permiten tener un switch porque tienen puertos Ethernet, tiene 2 puertos Ethernet el E425 y tiene 4 puertos Ethernet el 430 que pueden ir hacia lo que vendría siendo la pantalla, el Smart TV, el sistema de PMS dentro de lo que vendría siendo el hotel y que pueden ir cableados o incluso el teléfono IP que está conectado ahí muchas veces en el escritorio, pueden ir cableados a lo que es access point por un lado y por el otro lado garantizo que la cobertura es total en cada una de las habitaciones. Puedo tener en cuestiones de pasillos o de lobbies, puedo tener el E410, que es un access point que me permite tener una situación de conectividad interesante sin que llegue a ser de alta densidad, como lo que les digo, la parte de los lobbies. Pero si ya estamos hablando de los centros de convenciones y centros en donde ya hay eventos mucho más masivos, entonces podemos entrar con el E600, el cual me permite tener capacidades de hasta 512 conexiones simultáneas. En la parte de albercas, podemos entrar con el E700, que de igual forma es un access point de exteriores de alta capacidad con 512 conexiones simultáneas. Normalmente se utiliza en la playa, en la alberca y toda la parte de nuestra conexión CeneMatrix que me permite la red unificada para administración en un solo panel. La parte cableada más la parte inalámbrica en un solo panel.
¿Cómo está hoy en día la hotelería? La verdad es que la hotelería hay que tener un poco de visión en que se está haciendo 100% por servicios administrados. Es muy difícil ya hoy en día que un hotel o una cadena hotelera te compre una infraestructura de Wi-Fi. Ellos no quieren ser dueños de la infraestructura de Wi-Fi, sino que ya lo están haciendo por servicios, en tal forma que ellos simplemente hacen contratos a 3 a 4 años con un proveedor de servicios y este proveedor de servicios es el encargado de dar el helpdesk, de dar la cobertura, de colocar los access points que sean necesarios si es que falta cobertura y de tal forma que se ha visto metido como en dos partes de los service providers. El Tier 1 Service Provider, que vendrían siendo todos estos grandes cadenas como lo que es Telefónica, Claro, América Móvil, todos ellos vendrían siendo más como un Tier 1 que se están tratando de meter también como servicios administrados dentro de hotelería. Y el Tier 2 es todos los partners o todos los service providers que están mucho más dedicados y son más personalizados a la cuestión de la hotelería. La diferencia entre ellos es que muchas veces un Telefónica o ellos, es difícil que tengan sistemas de administración separados. Ellos ya tienen un sistema de administración y no van a tener sistemas de administración separados. Entonces, en este sentido, CineMaestro se puede adaptar con todo lo que vendría siendo las APIs para los reportes dentro de su mismo sistema de administración. En el caso de un Tier 2, aquí sí es en donde a lo mejor el partner que está especializado en hotelería, lo que hace es básicamente tener un multitenant sobre su CineMaestro. Y entonces empieza a tener toda la administración él y está garantizando el servicio y los reportes y ver quién es el top talker y cómo están los access points para checar si estamos cumpliendo los SLAs que está requiriendo el hotel. Entonces, si se fijan, la plataforma de CineMaestro con CinePilot y CineMatrix me permite precisamente tener esta cuestión de Wi-Fi empresarial dentro del sector hotelero. Dentro de la parte de retail que mencioné previamente y la parte de hotelería, que es la que esté mencionando hoy en día, básicamente, como les digo, es mucho más o un 80% de todas estas redes tiene que ver más con los access point de interiores. Y lo que están viendo ustedes aquí es el portafolio de los access points de interiores que estamos utilizando para poder dar la mayor parte de las soluciones en estos ambientes. Como les decía, el E600 que incluye esta parte con el logo de Bluetooth, que me permite tener retail de gran acceso como son centros comerciales en donde vamos a utilizar el Location Based System, que necesito precisión para toda la cuestión de mi marketing digital. Puedo tener el E410, que es un access point que me permite 256 usuarios simultáneos, ideal para lugares en donde a lo mejor no es una congregación de usuarios muy amplia, como lo que vendrían siendo los lobbies de los hoteles, ciertos pasillos, a lo mejor incluso si quiero darle el Wi-Fi internamente a los locatarios dentro de un centro comercial, y me permite tener obviamente un precio muy atractivo con un muy buen performance. Y están las dos partes de interiores que les comentaba que están mucho más en el ámbito hotelero, que vienen siendo el access point junto con un switch de 4 puertos en el 430 o el access point con un switch de 2 puertos en el 425, que me permiten tener una diferencia en precios y llegar precisamente a una correcta instalación dentro de un sector hotelero. Ahora vamos al otro lado, al Wi-Fi público. El Wi-Fi público, realmente uno de sus principales problemas tiene que ver con lo que es el outdoor coverage o la cobertura en exteriores.
Por naturaleza, este tipo de proyectos tiene que ver con espacios mucho más abiertos, tiene que ver más con cuestiones gubernamentales en donde existen varias iniciativas en varios de los países latinoamericanos. Existe iniciativas como Internet para Todos, en México existe México Conectado, en Colombia está las municipalidades, todo este tipo de situaciones. La idea es poder llegar hacia lo que vendría siendo la gente que está para servicios o para conectividad que tiene que dar gratuito el gobierno o la municipalidad. En este sentido, entonces empieza a haber una situación en donde la cobertura es básica, porque pues obviamente pues, lo que yo quiero es que pues, tenga la mayor cobertura dentro de pues, una plaza, ¿no? O dentro de un parque, ¿no? Entre mayor cobertura tengo un access point, me permite tener menos access points, menos cuestiones de cómo les voy a llegar con el cableado. Muchas veces en estos sentidos se tiene que llegar con fibra, con convertidores de medios, entonces lo empieza a ser un poco caro. No digo que no se pueda, la verdad es que la cobertura dentro de exteriores y de interiores está basado por algo que dentro de la tecnología es conocido como link budget. El link budget está basado en la frecuencia en la que estamos transmitiendo, la potencia de lo que viene siendo el access point, la distancia o el radio de cobertura de lo que vendría siendo el access point hacia el dispositivo. Si es que son antenas externas, muchas veces hay pérdida en el cable de conexión si es que la antena no es interna. La ganancia de la antena per se como tal, que es distinto a la potencia del access point. La pérdida del cable, en muchos casos, sí es que voy a tener del otro lado un receptor y hay un cable en este sentido. La ganancia de la antena del receptor, que en este caso estoy poniendo, por ejemplo, un iPhone, y la sensibilidad que puede tener el iPhone para detectar lo que vendría siendo la señal. Todas estas cuestiones son lo que se tiene que considerar dentro de un proyecto y la verdad es que no es lo único que se debe de conectar dentro de un proyecto de exteriores. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, estoy poniendo, por ejemplo, un access point sectorial. Entonces, un access point sectorial, la verdad es que el problema no es su cobertura. Vean la potencia que puede tener un access point. Este es un E501. Un E501 tiene 630 miliwatts de potencia, puede llegar a tener 630 miliwatts de potencia, dependiendo de las antenas y dependiendo de lo que estemos haciendo. Normalmente el E501 más bien está sobre 8 dBi, pero aquí estoy poniendo un ejemplo de que tuvieras una antena externa de 14 dBi, porque lo primero que se hace en zonas públicas, es decir, quiero una antena con la mayor ganancia posible. Hay que tener cuidado en esto. Y bueno, pues un iPhone normalmente tiene una ganancia de antena de 2 dBi y tiene una sensibilidad de menos 90 dBm. Si yo hago todos estos cálculos, puedo ver que tiene un link budget, es decir, la cuestión de la sensibilidad menos el nivel de señal que llega a esta distancia de 36 dB. Es correcta, es bastante buena. Normalmente, si tú tienes unos 24 dBs, dBs de lo que vendría siendo, aquí está mal, es dBs, de lo que es tu link budget, es un link budget adecuado, te permite buena velocidad, te permite buen performance y podrías decir que una señal de menos 53 dBm es bastante buena dentro de un celular. ¿Cuál es la situación aquí? Y que seguramente ustedes lo han visto en, en todas las plazas públicas que a lo mejor ustedes hayan tenido que estar involucrados. Una de las cuestiones es, aunque yo vea todas las señales o toda la fuerza de señal de lo que es el Wi-Fi del access point, eso no implica que yo tenga una buena señal o una buena red, porque ahora tendríamos que estar considerando cuál es la fuerza de la señal
de regreso de este access point hacia lo que vendría siendo, más bien del iPhone hacia el access point. Si están viendo en la pantalla pueden ver que es la misma frecuencia, nada más que ahora la potencia de un iPhone es mucho menor que la potencia de un access point. Estamos hablando de que un iPhone, estamos hablando máximo que podríamos tener unos 100 miliwatts de potencia. Estamos hablando de la misma distancia, de los 300 metros que puse en un inicio. La ganancia de la antena del iPhone sigue siendo de 2 dBi. Ahora pongo una antena muy grande de ganancia en lo que vendría siendo el access point y la sensibilidad la dejamos igual en los menos 90 dBm. Si ustedes se fijan, ahora aquí tengo menos 28 dB de lo que es el link budget. Es un buen link budget de todas formas, o sea, no es un mal link budget, pero estamos hablando que es 85% menos de señal de regreso del iPhone hacia lo que es el access point. 85% menos. Eso es pues bastante considerable. Esta es la principal razón por la que no puedes hacer un Wi-Fi público basado en la cobertura del access point, sino que la tienes que hacer basado en lo que vendría siendo la máxima distancia que puede llegar tu iPhone a regresar una señal. Normalmente jamás serían estos 300 metros y la razón es que si ustedes se fijan este link budget hay algo que no estoy calculando en ello. Y una de las cosas que no estoy calculando en ello es, yo estoy calculando ciertas ganancias, cierta potencia, hay una atenuación simplemente por lo que es la fuerza de la señal que viaja en el vacío, pero no estoy considerando si la señal está atravesando tus árboles, si está atravesando, pues a lo mejor el ambiente, si tiene mucha humedad el ambiente, eso es malo para el Wi-Fi. ¿Qué tal si hay mucha concentración de gente de repente en ese parque? La principal cuestión que absorbe energía de Wi-Fi es incluso el cuerpo humano. Entonces, aquí, en este cálculo, por ejemplo, yo no lo estoy integrando. Entonces, en este sentido, ahí es en donde deberíamos de decir, hay que tener cuidado, porque las distancias normales que puede llegar un iPhone o un smartphone, estamos hablando sobre los rangos de los 100 metros para que sea estable. Aunque el access point, como lo podemos ver en este sentido, podría tener una fuerza de señal suficiente para llegar a unos 300 metros, eso no implica que el iPhone tenga la misma fuerza para llegar al access point y por lo tanto la cobertura tiene que ser calculada desde los dispositivos móviles y no desde lo que es el access point. ¿Qué pasa también ahora con meter mucha ganancia en una antena? Lo típico, ¿no? Pues queremos tener una antena con la mayor ganancia porque eso implica que mi cobertura es mucho más amplia. Si yo estoy considerando una antena omnidireccional como la que está aquí en la parte superior izquierda, yo puedo ver cómo es el patrón de radiación omnidireccional dependiendo de las ganancias. En una antena omnidireccional, para poder yo llegar más lejos, forzosamente el lóbulo se va haciendo más alargado. ¿A qué es equivalente esto? Imagínense una antena omnidireccional como un globo lleno de aire. Si el globo lleno de aire es redondo o fuera una esfera, pues ese sería su área de cobertura tanto horizontal como vertical. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero llegar a una cobertura horizontal mayor? Pues obviamente pues es una ganancia pasiva dentro de una antena, ¿no? No es una antena que tenga potencia per se, es una ganancia pasiva. En el ejemplo de este globo lleno de aire, lo que yo tendría que hacer es que lo que estoy haciendo al globo es aplastarlo de tal forma que se expande horizontalmente, pero se hace mucho más angosto verticalmente. Las antenas les pasa lo mismo. Entre más alta sea la ganancia que tiene una antena omnidireccional, el problema puede ser ahora bajo.
abajo de la misma antena. ¿Por qué? Si aquí yo veo la antena que tiene la menor ganancia y yo tengo aquí un iPhone en donde está poniéndose el mouse, pues no tengo problema de conexión. Si yo, esta es la antena del access point, aquí está mi mi iPhone, pero ahora le pongo la mayor antena posible con una ganancia mayor, ahora estaríamos hablando que la ganancia o el patrón de radiación en vertical parecería mucho más un óvalo, de tal forma que el access point que estaba normalmente aquí abajo, ahora ya no tiene cobertura por esa señal o por ese patrón de radiación. Hay que tener cuidado con las ganancias de las antenas. Muchas veces en el Wi-Fi público se recomienda mucho más un patrón de radiación sectorial. Este patrón de radiación sectorial es como el que estoy señalando, de tal forma que aquí puedo ver cómo estoy teniendo en mi parte o en mi plano vertical, cómo tengo una apertura de la señal de tal forma que la energía se está yendo solo a una determinada cantidad de grados. Pero en esos grados estoy teniendo en mi horizontal, digo en mi vertical, estoy teniendo también el mismo patrón de radiación. En pocas palabras, cuando yo uso un access point sectorial, en pocas palabras lo que estoy haciendo es como tener un cono. De tal forma que sí tengo mucho mayor cuestión de cobertura horizontal, pero este cono me permite también tener una mejor cobertura en la parte vertical. Es por eso que si ustedes están viendo ahorita esta lámina, aquí es importante hacer una mención de por qué Cambium tiene varios modelos ahora en la cuestión de acceso o para outdoors, ¿no? De acceso para outdoors. Esto tiene que ver dependiendo de cuál es el tipo de proyecto que ustedes están colocando. De tal forma que tenemos el E510, que vendría siendo a lo mejor un access point, es omnidireccional. Si ustedes se fijan, es un 2x2, es un Wave 1, tiene una fuerza de señal interesante y una ganancia de antenas un poco menor. Es IP67 y está recomendado como para un uso general en outdoor. Si queremos entrar a lo mejor a una cobertura un poco más de sectores rurales, por ejemplo, tenemos el E510 que tiene el mismo precio, es un Wave 2, me permite tener un poco más de utilización del espectro por ser Wave 2. Si ustedes se fijan en lo que son las antenas tienen una ganancia mayor. Una ganancia mayor en este tipo de antenas, que también es omnidireccional, me permite tener mayor cobertura en ambientes en donde muchas veces estamos hablando de municipios en donde hay un problema en los accesos, es decir, no tenemos tanto ruido electromagnético y no tenemos tanto una cuestión de situaciones que puedan ser que me afecten lo que es la ganancia de las antenas. Hay que recordar que entre mayor ganancia de antenas, sí, efectivamente tengo mayor cobertura, pero la antena funciona de los dos lados. Por un lado escucho mejor, por el otro lado emito mejor, pero también escucho mejor el ruido electromagnético. Es decir, una antena con mucha ganancia no es que discrimine entre lo que vendría siendo la fuerza de la señal de lo que es un usuario a lo que es el ruido electromagnético que puede existir en el ambiente, también lo amplifica. Entonces, normalmente se recomiendan mayores ganancias en lugares en donde el ruido electromagnético no es tan alto y con ello, entonces sí tengo una ganancia en lo que vendría siendo la cobertura y siendo Wave 2, puedo hacer mucho más performance. Tenemos otro en donde estamos hablando de un E505, es un Wave 2, es más barato. Si se fijan, la ganancia de antenas es menor. La idea de que sea más barato es precisamente por lo que les estoy diciendo. No todo el Wi-Fi público es que necesita siempre tener la mayor cantidad de cobertura. Hay muchas veces, hay ciertos parques, hay ciertas localidades en donde te conviene mejor
poner 2 access points que incluso tengan menor ganancia, de menor precio, a uno que tenga mucho mayor ganancia de mayor precio. ¿Por qué? Porque 2 access points me pueden dar un mejor performance incluso que un solo access point. Es simplemente estoy duplicando la cantidad de procesadores, la cantidad de memoria, y por obvias razones, en el momento que yo tengo una ganancia menor, puedo hacer una celda más reducida y con ello evitar también el ruido electromagnético que me generarían incluso mis propios access points. Tenemos los sectoriales, como ya les dije, están los sectoriales que están con aperturas de 120 grados o de 30 grados, que vendría siendo el E501 y el E502. Y tenemos el E700, que es un Wave 2, también es de omnidireccional, pero este es de mayor capacidades, en donde normalmente estaríamos hablando de venues, en donde estamos hablando de venues más grandes, ¿no? En donde a lo mejor pues estaríamos hablando de ponerlo, pues como ya lo habíamos dicho, en hotelería, en sectores de playa, en sectores de la alberca, o en sectores de pues, inicio de la entrada hacia los estadios, porque aquí, no en el estadio per se, y ahorita lo voy a hablar un poquito más adelante, sino más en ambientes un poco más que no, la densidad no es exactamente la misma que en un estadio. De tal forma que si ustedes están viendo, para lo que es el Wi-Fi público, podríamos tener ahora 3 modelos básicos que normalmente se están utilizando sobre todo para lo que son redes de Wi-Fi municipal. El E500, el E510 y el E505, con las características de lo que ya les había comentado. Este es un access point que tiene una cobertura menor, es menor precio y me permite tener mayor capacidad, pero colocar más access points en una determinada zona. El E510 es ideal para zonas un poco más rurales, en donde el ruido electromagnético no es tan fuerte, y entonces me permite tener un mejor performance por ser Wave 2 y me permite tener mayor cobertura porque tiene ganancias de antenas mucho mayores. Y el E510, que es un access point que es como de casos genéricos, ¿no? En donde es un buen access point con una buena ganancia y es omnidireccional. De tal forma que estos 3 pueden ir combinados dependiendo del tipo de proyecto. ¿Qué pasa con la monetización de lo que es el Wi-Fi público? Esta es una de las situaciones que más nos preguntan, es decir, ¿cómo puedo yo pagar mi red municipal? La verdad es que la monetización en Wi-Fi público es muy distinto. Se pueden hacer, o es una sumatoria de varias cosas, pero las tendencias de monetización hoy en día están basadas en los puntos que estoy poniendo aquí. 1, es el reuso de la infraestructura para poder vender distintas SSIDs con propósitos comerciales. En pocas palabras, imagínense que a lo mejor un municipio está comprando el Wi-Fi en una plaza. ¿Qué hago? Pues busco un patrocinador, a lo mejor busco, pues no sé, alguna telefónica como Claro, o estoy buscando a lo mejor alguna marca de refrescos como Coca-Cola, en donde yo lo que le estoy diciendo es, te estoy vendiendo la posibilidad de que tú tengas tu propia SSID, en tal forma que yo puedo separar 2 redes. Una, la red municipal con un SSID y totalmente puedo tener una VLAN totalmente separada, un acceso de internet totalmente separado, y puedo crear otra SSID que es la que le voy a dar a mi patrocinador. Eso ha pasado en algunos casos. Otra de las cuestiones que se ha monetizado también en Wi-Fi público tiene que venir con el cellular offloading. Básicamente esto es con correr todos los protocolos de Hotspot 2.0. Mucho de lo que pasaba o de lo que se tendía es que en ciertas partes, dependiendo de la cantidad de usuarios que hay, las celdas de los celulares se llegan a saturar. El cellular offloading permite tener un acceso probable con lo que vendría siendo a lo mejor Telefónica y conectarnos a su gateway.
de tal forma que lo que vendría teniendo mi celular es una autenticación por mi SIM, de tal forma que yo checo que existe una red y trato de autenticar, el usuario ni siquiera se da cuenta, se trata de autenticar por el SIM, puede ir a autenticarse directamente hacia la base de datos de Telefónica y decir, ah, sí, es uno de mis usuarios, entonces conéctamelo para que todos los datos corran por el Wi-Fi y no por mi LTE, y así evito la saturación de lo que es la red. Otra de las cuestiones que también están comercializando es el redireccionamiento hacia otros service providers, muchos de ellos como Boingo o iPass, en donde tú muchas veces lo que haces es que compras una suscripción y ellos te dicen, tenemos hotspots a nivel mundial. No es que tengan los hotspots per se, sino que muchas veces las redes lo que hacen es tener el acuerdo con Boingo y entonces tú puedes ver y decir, ah, yo soy un usuario Boingo y aquí está mi credencial, de tal forma que en mi login, en mi página o mi Capti Portal, lo que hago es que pongo mis credenciales y redirecciono para que me autentique el servidor de Boingo y que diga, ah, si es un usuario, dale acceso. Entonces también puedes vender esa parte. Existe la parte de autenticación por marketing también, eso también se ha utilizado en Wi-Fi público. Básicamente es distinto a lo que es los servicios basados en localización. Aquí no tienen sentidos, no es que me vayan a mandar un cupón, sino que muchas de ellas lo que hago es, por ejemplo, decir, tienes que ver un video por 30 segundos y yo vendo ese espacio comercial hacia el proveedor de, pues pueden ser películas, pueden ser centros de consumo, lo que ustedes quieran. La otra que también se vende es que tú puedes decir, ¿sabes qué? Te tienes que autenticar por tu Facebook o es la única forma que te dejo autenticarte. Y en ese momento de Facebook, yo puedo empezar a recabar la información pública de todo lo que vendría siendo tu perfil de Facebook y en eso empiezo a jugar con el Social Analytics. También eso es una cuestión en donde también se ha monetizado. La otra también son servicios municipales. Normalmente lo que se hace es yo te doy el acceso, pero este acceso te lo voy a dar siempre y cuando bajes a lo mejor lo que vendría siendo la aplicación del municipio. Y en esta aplicación del municipio ya le empiezo yo a dar servicios como seguridad, pago de parquímetros, ver infracciones, cuestiones que ya son muchos más servicios municipales. Y la última que se ha utilizado para la monetización en Wi-Fi público tiene que ver obviamente con lo típico, ¿no? La venta de paquetes de datos. Entonces, para la monetización de Wi-Fi público es una sumatoria de todos, no es que uno solo sea, ¿no? Pero lo más importante, pues obviamente es tener la infraestructura. Por último, en lo que vendrían siendo los grandes venues o los grandes formatos de conglomeración, aquí realmente el problema es la alta densidad. Un poco de lo que les decía en un principio, si ustedes se fijan, y yo veo esta parte de cuántos usuarios o cuántos hay sentados en un espacio a lo mejor de 10 metros cuadrados y pues híjole, 10 metros cuadrados en un pequeño espacio de 10 por 10 pueden haber 100 personas fácilmente, ¿no? Entonces ahí es en donde empieza a tener el problema. ¿Por qué? Pues porque 100 personas, ahora pongámosle 2 dispositivos por cada uno de ellos, pues estamos hablando de 200 dispositivos en un espacio de 10 por 10. En un estadio pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí es un problema, créanme que lo han pedido demasiado, ¿no? Es que quiero tener la repetición del juego en el celular. Hay muchas cosas que se han querido hacer como estadios pues, de última generación que son sumamente complicadas. En este sentido, no hay de otra forma. Forzosamente se tienen que hacer diseños con antenas sectoriales. ¿Por qué sectoriales? Y aparte son sectoriales de rango limitado. Estamos hablando de máximo 30 grados. Todos los diseños de lo que vendrían siendo, por ejemplo, este tipo de estadios y de grandes eventos, tiene que ver
cómo están ubicadas las gradas. Entonces, si se fijan en la parte donde tengo la imagen con puntos rojos y naranja, cada punto rojo es lo que vendría siendo la cobertura de un as del access point montado desde la parte superior de lo que es el techo. Estos están forzosamente mirando a determinadas gradas o a determinado grupo de gradas. Este grupo de gradas me da precisamente los radios de cobertura de cada uno de estos access points. ¿Por qué tienen que ser sectoriales y no se pueden utilizar omnidireccionales? Porque el principal ruido te lo van a hacer tus propios access points. Lo que quieres es que sea lo más focalizado posible. Si no lo haces focalizado, y aquí todo esto tiene que entrar mucho más con un diseño incluso de trigonometría, así que se tendrían que estar acordando ahí de sus clases de secundaria, ¿no? En donde pues una de las cosas importantes a considerar tiene que ser incluso la hipotenusa, porque ahora no es que yo lo cuelgue del techo y simplemente lo apunte, ¿no? Sino que ahora con la hipotenusa puede ser que este access point esté ya bastante lejos, esté ya a unos 80 metros a lo mejor de las gradas de hasta abajo. Son cuestiones que son un poco complicadas dentro de lo que es Wi-Fi para grandes venues. Aquí, ¿cómo está la parte de los grandes venues? Los grandes venues están utilizándose para toda la cuestión incluso de tratar de tener cellular uploading o voz sobre Wi-Fi. Una de las razones principales tiene que ver con que pues, pueden caber 100,000 usuarios dentro de un estadio fácilmente. 100,000 usuarios dentro de un estadio, lamentablemente es probable que los 100,000 estén tratando de autenticarse en la misma radiobase del celular. Entonces, cuando ustedes van a un concierto o algo en donde se conglomera una cantidad importante de gente, pues verán que una llamada, va a salir una llamada por su celular es imposible, ¿no? Entonces, por el otro lado, los estadios están fomentando todo lo que son las redes sociales, ¿no? Lo que quiero es que te tomes fotos y que las subas a Twitter, a Facebook, que estés hablando del evento, porque eso es publicidad para mí de una u otra forma. Y eso solamente lo logras a través del Wi-Fi, jamás lo vas a lograr a través de toda la parte de LTE, como por lo que los estoy comentando. Pero una vez que tienes toda la parte de lo que es el Wi-Fi dentro del estadio, es importantísimo saber cuáles van a ser las limitaciones que le vas a meter dentro de lo que son las aplicaciones que van a correr. Es imposible que todos los 100,000 usuarios vayan a estar tratando de ver una repetición en high definition. Seamos sinceros, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Otra de las cuestiones de lo que se necesita hacer es que muchas veces estas situaciones también están con lo que es el point of sales. Muchas veces el Wi-Fi solamente se utiliza para el point of sales y es el que te está vendiendo la cerveza y el refresco. Y hay veces que lo limitan a que no vaya a tener la conectividad los usuarios dentro del estadio, sino que nada más vaya a ser para point of sales, o incluso lo utilizan para que vayan a existir determinadas cámaras en determinados puntos del estadio y con ello poder empezar a sacar distintos ángulos de una jugada o cuestiones que se están enviando hacia el centro de edición de video. Entonces, es vital entender cómo es el Wi-Fi, porque son una de las situaciones más difíciles de dar dentro del Wi-Fi público. ¿Qué es lo que hacemos ya como cambio en todas estas cuestiones de Wi-Fi público y empresarial? Si ustedes se fijan, tenemos toda la solución completa. Es decir, tenemos la administración que puede ser en la nube, que es ideal para todos estos retails que les estoy diciendo que son 1 o 2 access points, pero dispergados por toda una ciudad, por todo un país. Entonces, en este tipo de cuestiones, la nube brilla por sí sola. Hay otras cuestiones en donde dice, ¿sabes qué? No lo voy a mandar a la nube, tengo demasiados access points, estoy en un centro comercial y necesito que todo sea más local. Lo puedo meter entonces toda la administración dentro de lo que vendría siendo una máquina virtual, y es exactamente el mismo tipo de software el cual estoy metiendo ahora
en las oficinas o en el data center del cliente. O puedo tener algo en donde sea un hotel y diga, ¿sabes qué? La verdad es que yo quiero que sea un appliance el que me controle todo. Estilo controladora. ¿Por qué? Pues porque así me lo están pidiendo, porque me lo exigen por corporativo. Bueno, también tenemos un appliance que es para controlar los access points hasta dentro de un hotel. Tenemos los switches de acceso con toda la inteligencia que está administrado en CineMaestro, ya sea en la nube o cualquiera de estas situaciones, en donde tengo con Power over Ethernet para alimentar a todos los access points o sin Power over Ethernet. Y tengo capacidades de 8, 24 y va a salir próximamente el de 48. Y obviamente tengo toda la gama de lo que les he comentado. Tengo toda la gama de outdoors, que son omnidireccionales, sectoriales de 120, sectoriales de 30, omnidireccionales de gran capacidad. Tenemos los otros dos que acaban de salir, que el E510, que es mayor cobertura para áreas más rurales, el 505, que es menor cobertura, mayor capacidad de poder colocar más access points en una determinada área pública. Y tenemos los access points con BLE para todo lo que vendría siendo el E600 en centros comerciales en donde hay gran aglomeración de gente con BLE, el E410 para toda la cuestión de hotelería en lobbies, en cuestiones en donde necesito hasta 256 usuarios, pero es para una conectividad adicional. O tengo el E430 y el E425 para toda la cuestión de lo que vendría siendo una plataforma de hotelería de un access point con switch por cuarto, junto con el BLE. Y bueno, pues ya con esto termino la presentación, ya me pasé un poco más de la hora. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quisiera que tocara un poco más a fondo. Pueden hacerlo por escribirlo directamente ahí en la sección de preguntas. Digo, si no tienen alguna pregunta o algo, de todas formas, Leonardo tiene la presentación, se las puede hacer llegar. Ahí viene mi correo y cualquier cuestión que quisieran que tocaremos más a fondo, algún tipo de proyecto que quieren que revisemos, podemos hacer pues algo mucho más detallado. Pues, perdón, Juan Carlos, muchísimas gracias. Que no, quería agradecerte por todo lo que nos has brindado en el día de hoy. Y pues no sé qué más tengas para decir, no sé, qué pena que te interrumpí. No, nada. Sería una cuestión del webinar, tú ya lo tienes, Leo, tú se los puedes hacer llegar, ¿no? La parte de la presentación para cualquiera que le interese tener esta presentación. Sí, correcto, listo, yo se los hago llegar. Entonces, de todas formas, este video quedará en nuestro canal de YouTube, el cual les invito a que lo visiten y se registren a él. Y pues no sé, Juan, ¿qué más vas a decirnos entonces? No, sería todo por mi parte. Sería todo por mi parte, Leo. Ok, listo. Bueno, entonces muchísimas gracias. Como siempre, Juan Carlos ha sido muy amable con nosotros. Gracias a todos los asistentes y los esperamos en una próxima oportunidad. Les recuerdo de nuevo, entonces, visitar nuestro canal de YouTube, estar atento a todas nuestras noticias y todo lo que necesiten de Cambios Networks, cuentan conmigo. Mi nombre es Leonardo Moncada, mi correo lmoncada@macrotix.com y estoy presto a ayudarlos en todo lo que necesiten. Hasta pronto, Juan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Macrotix.